Oh my God, qué emoción. Ok, Ok, vamos a hacerlo así, muy chill, muy natural, total, como, claro, como obvio. lo sintamos. Ok, Rato conversando, pero a mí me toca presentarles oficialmente a quien es mi primera entrevistada de este relanzamiento de Con Voz Propia, Lara Alcántara. Qué placer tenerte acá y poder compartir y escuchar tu voz y tu historia. ¡Qué gustazo! demasiado bien. Muchísimas gracias por tenerme aquí en tu primera entrevista. I'm honored. Súper, súper. De verdad. Lara es una artista, es una creativa y yo creo que definirte pues sería limitarte un poco a todo lo que eres y tienes para ofrecernos. Y hay que iniciar esta conversación desde el principio, hablando de esos primeros acercamientos para ti con el arte, Ok. con la moda, con la fotografía, con la cultura, con todo eso que te mueve y que hace que hoy en día seas un canal de expresión. Canal de expresión me gusta, me gusta, me gusta. A ver, ¿dónde empezamos? Bueno, la cámara. La cámara yo creo que, bueno, a mí me entregaron mi primera cámara, yo tenía 13 años. Y yo venía ya, mi mamá, que tuvo una revista que se llama Estilo en Caracas, bueno, en Venezuela, que se ganó un montón de premios en Latinoamérica, no sé qué. Yo me acuerdo de ir a la oficina de mi mamá y sentarme en el suelo y ahí lo que hacía era, ahí entraba, o sea, artistas, diseñadores, fotógrafos, o sea, todo tipo de gente. Y yo sentada en el suelo jugando con las revistas, cortando, haciendo collage, pues en verdad siempre he sido súper creativa en ese sentido, siempre el arte ha sido como muy importante para mí. Hice cerámica por 9 años en Caracas, en el estudio de Beatriz Plaza. Wow. De esos 9 años di clases con ella por 2 años más o menos. Pero siempre estuve como involucrada en el arte porque mi mamá y mi papá siempre estuvieron involucrados en el arte, especialmente mi mamá. Mi mamá era como, bueno, es lo que llaman aquí en Estados Unidos un patron of the arts. Okay. O sea, ella, en verdad, hay muchísimos artistas venezolanos que hoy en día, o sea, han llegado lejísimos, han estado en la Bienal de Venecia, o sea, bueno, está Antonio Briceño, Carlos Serpa, Fran Bofrán, Javier Telles, Félix Perdomo, o sea, todos estos artistas. Ella tenía este programa con PS1, que ahora es PS1 MoMA, Okay. que tenían una residencia, sí, amamos, tenían una residencia que todos los años agarraban a un artista de cada país que era parte de eso, y uno de ellos era Venezuela. Mi mamá lo llevaba. Entonces llevaban a 10 artistas y la gente de PS1 en una cosa, un judging, o sea, jueces de todos estilos, escogían a uno. Okay. Pasaban un año en residencia aquí en Nueva York. Imagínate. De esos, creo que hicieron 13 años de eso. Todos esos artistas son súper reconocidos, están ahorita, la mayoría en sus, creo que como tardío 50, ya llegando a los 60, pero son personas que de verdad que han crecido y todo gracias a ella. Los domingos siempre era día de arte en mi casa. Íbamos para las galerías, íbamos a ver arte, íbamos para los museos, en esa época cuando los museos funcionaban en Venezuela. Mi mamá trabajó en la Galería de Arte Nacional como directora. Yo di clases, yo cuando me vengo para Estados Unidos a estudiar fotografía, en los veranos yo me iba para Caracas, pasaba 3 meses en Caracas y abrí un campamento para niños con bajos recursos económicos en el Museo de Bellas Artes. Wow. Súper. Y hacíamos cerámica, pintura, collage, hablábamos de arte. O sea, era como que inculcar a estos niños que nunca en su vida habían hecho o tenido la oportunidad de hacer algo así, Darles ese acercamiento y enseñarles a que hay expresión y hay maneras de expresarse por medio del arte, con tus manos, ¿sabes? Exacto. Que tú lo puedes hacer. Sí, y cerámica especialmente yo creo que tiene un punto psicológico que tiene que ver con el movimiento de los músculos, el estrés, el estrés que lleva, la paciencia, crear, o sea, y además está conectado con la tierra. O sea, bueno, la cerámica siempre era como que el primer proyecto de esos 3 meses. Okay. Eso fue súper divertido y a los 13 años, cuando a mí me entregan una cámara, esto fue antes de todo eso, yo recuerdo mi primer emprendimiento. Mi primer emprendimiento fue hacerle retratos a amigas mías en blanco y negro y venderlas. Gracias por esas amigas que Total. aceptaron. O sea, todas mis amigas tienen una foto en blanco y negro de ellas a los 13, 14 años en casa de sus papás y en su casa de esos shoots que yo hacía.
Wow. Y yo los cobraba y llegaba con mis hojas de contacto y ellas marcaban y yo iba, imprimía y entregaba. O sea, ese fue mi primer emprendimiento artístico. Luego de eso, como a los 14, creo, o 13, en 13 entrando 14, mi familia hubo muchísimos problemas, especialmente con mi papá político, pero mi papá no creía en la política en Venezuela y bueno, eso o sea, llegó a un punto donde a él lo meten preso y yo me meto de 100 en la fotografía. Okay. Y un día en la oficina de mi mamá entra Fran Bofran, que fue mi mentor de fotografía, mi mentor así, además si no saben quién es, vayan a verlo porque de verdad Fran era uno de los fotógrafos más maravillosos de Venezuela. Y todas sus fotografías siempre tenían una historia, siempre era un storytelling. Y entonces él me dice, yo me acuerdo de haberlo escuchado hablando con mi mamá y yo le digo a mi mamá, yo quiero trabajar con él. Entonces él se volteó y me dijo, vente para los shoots, me ayudas con las luces, aprendes un poquito y tráete tu cámara para que empieces a hacer portafolio. Pero claro, él ya tenía todo, tenía las modelos, el maquillaje, el lugar, y yo lo que hacía era hacer portafolio. Eso fue como el primer encuentro así con una persona que en verdad me inspiraba muchísimo, me mentoreó por muchísimo tiempo. Él murió hace 2 años, pero de verdad, Fran, su fotografía es impecable. Un legado. Es un legado, o sea, total. Dejó un legado en ti, seguramente muchos. En muchísima gente. ¿Cómo sientes que de ese momento al presente, porque ha de ser una montaña rusa, ¿no? Que caminas y que eventualmente, conociendo pues tu historia, digamos que te has actualizado y te has reinventado. No sé si la palabra reinvención sea la que aplique, pero sí te has, digamos que encontrado en medio de esa Lara de 15, 13, 14 a la Lara que eres hoy en día. ¿Cuáles han sido esas, digamos que montañas rusas que has tenido que pasar para llegar al presente? Bueno, hay varias, o sea, 13 años pasa todo lo de mi papá, a mí me empiezan a hacer bullying en el colegio, fue súper complicado, difícil, whatever, lo que es el bullying. Pues. Sí. Yo me medio retraigo un poco en esa época, pero yo siempre fui una persona súper social. En esa época me encerré un poquito, salgo de Venezuela en el 96 cuando me graduó, o sea, se me cayó la cédula heavy, aplico a NYU, aplico para Bard, y esos son los únicos sitios que aplico, me aceptan en las dos, mi papá me dice, tú para Nueva York no vas, pero es que ni loca, tú primero vas a hacer una experiencia de universidad americana, y después te puedes pedir para NYU si quieres. Pero bueno, me fui para Bard, hice mis 2 años, como 2 años y medio en Bard, y después me transferí para NYU, hice 2 años en NYU y me gradué. Luego trabajé 2 años en Condé Nast, trabajé en Vogue y trabajé en Gourmet Magazine. Oh my God. Súper. En Gourmet fue lo máximo porque trabajé con un tipo que se llama Héctor, que me enseñó a trabajar con luz del día. Él casi no usaba luces porque las luces calentaban mucho la comida y todo se derretía y se ponía como muy shiny, no sé qué. Entonces él usaba luz del día. Y es en Times Square, entonces claro, todo era puro vidrio y él iba moviendo todo. Era aprovechar el máximo de la luz del día. Natural, qué poderoso. Y sí pasaba a veces que sí, mira, que te vayas para Vogue, para arriba, para ayudar con el departamento de fotografía. Y yo, ya voy, corriendo. Estuve ahí como año y medio y después decidí hacer un máster. Hago mi máster, conozco a mi exmarido en el 2004, me casé en el 2005, empecé mi máster en el 2005. ¿Máster en? Máster de arte, en fotografía. Y, a ver, cuando termino mi máster, ya yo estoy embarazada. O sea, mi carrera estaba booming en Venezuela, o sea, aquí, yo cuando me gradué en NYU, tuve una exposición individual en Chelsea, en una galería. Fue exitosa, me estaba yendo buenísimo, o sea, en verdad todo crecía. Y bueno, nada, me terminé casando, tuve chamo, pasé por 2 depresiones postparto con esos chamos, pero chévere, o sea, whatever, uno pasa por esas cosas, las fotos de esa época son un poco heavy. Y después, en verdad, ya a los 18 meses que nació Maya, que es la grande, dejé la fotografía. Lo dejé hasta el 2020. Entraste, digamos que en una etapa de conocer a esta Lara, mamá, que pues también es
parte de quién eres. Claro. Y creo sí. que hoy en día, conociendo tu trabajo, conociendo tu historia, podemos decir que lo que expresas es también parte de esa Lara mamá y de esa Lara que fue esposa y que tuvo que, bueno, encontrar también su camino de expresión. Claro. Y conocimos mucho de ti y de esta parte creativa en el 2020, cuando nos empezaste a mostrar toda esta, digamos que, la cotidianidad que todos estábamos viviendo expresada de una forma muy artística y muy interesante. Sí. Entonces, sí, básicamente yo me atrevo a decir que todo esto, que fue como una cadena de estos años, es el resultado de lo que eres hoy en día, ¿no? ¿Qué significa, vamos a ligar esta pregunta, ¿no? El crear en el 2020, pero desde la libertad creativa, ¿sí? La importancia de tener una libertad creativa para poder conceptualizar todo lo que nos has venido mostrando. O sea, a ver, yo salí de la fotografía y me metí en cosas como, bueno, yo empecé teatro, por ejemplo. Ok. Empecé a hacer películas, estoy en Jack Ryan, en uno de los episodios de Jack Ryan, me convertí en SAG, que es el Screen Actors Guild. Estoy en IMDb, un poco de película, hice de todo. Y me tengo... ¡Qué rico! Cambio de trago. No, ya, pero con el vaso bonito, vamos a quedarnos con el vaso bonito. ¡Upa! Ahí está. Listo. Gracias. Cheers. Cheers. Ping. Entonces, bueno, o sea, yo lo que me pasó en la pandemia, después de haber estado en un lugar muy silencioso por mucho tiempo, pero justo antes de la pandemia, en el 2018, empezó un problema en Venezuela grave. Fue como que el primer, así como, wow, Sí. ya se desveló todo el mundo está harto, hubo manifestaciones, muertos, y nadie sabía de la historia de Venezuela, de lo que estaba pasando, y yo decidí hacer un proyecto público que se llamaba Jaque Mate de la COS, Okay. Jaque Mate Maduro. Y era lo que llaman un jaque mate de la COS, es un jaque mate que en realidad es creado por el rey. O sea, él mismo hace los movimientos mal y se encierra. Y era lo que estaba pasando en Venezuela en ese momento. Entonces, en una reunión, creo que en una universidad uptown, arriba en algo así como que la 110, hace una reunión de estas todas de gente venezolana, cómo podemos ayudar, etcétera, etcétera. Y yo me paro y digo, bueno, yo tengo un proyecto público que quiero hacer y si hay gente que está, oye, interesada en voluntariar, por favor, avísenme. La reunión se acabó y había una cola de gente que yo. Entonces hice 63 tableros con el jaque mate de la COS y los fui entregando a distintas personas y la idea era que el 17 de mayo de ese año, del 2018, 2018-2017 creo, todo el mundo iba a poner su tablero en el suelo, en donde sea que estuvieran, especialmente en lugares icónicos como el New York Times, Union Square, Bryant Park, Central Park, Times Square, el Bronx, en New Jersey, en Brooklyn, en todos lados. Y era poner tu tablero en el piso, hacerle algo con tiza y escribir abajo un hashtag que decía Jaque Mate Maduro. Okay. Venezuela, Freedom, no sé qué. Entonces, claro, para cada persona que lo hacía también era un proceso de expresión para ellos de estoy haciendo algo por mi país. Y eso terminó en el New York Post. Wow. Y fue súper chévere porque el New York Post es uno de los periódicos más leídos de Nueva York, del Tri-State Area. Claro, New York Times y todo, pero New York Post. Y salió en el New York Post y fue como que el primer paso, primero de como que mis ganas de hacer arte público y la experiencia de lo que es hacer arte público y como una entradita de yo soy artista. Claro. Vamos a realizar que tú eres artista. Claro. Tienes chamas chiquitas y en verdad no estaba como en un lugar muy bien en mi matrimonio y era así como que bueno, este es el punto donde yo tengo que empezar a ver cómo crezco. Claro. Pasa el 2019, llega el 2020 y llega la pandemia. En la pandemia me encuentro encerrada en casa, en una vida completamente doméstica, con un ex marido que lo único que sabía decir era búscate un trabajo, tú tienes que ayudarme, tú tienes que producir. Yo te ayudo, o sea, yo estoy criando estas chamas, o sea, tú trabajas 90 horas a la semana, yo soy la que está haciendo el trabajo aquí, esto es una compañía. Sí. Tú eres el CFO,
yo soy todo lo demás, el CEO, el CTO, la caraja que te está segura de que los employees no se tiren por la ventana, de que nadie se traiga una metra, de que todo el mundo esté fit, de que todo el mundo esté bien alimentado, mentalmente. Todo. Y sí me doy cuenta que, claro, era la pandemia, ya no había, búscate un trabajo porque no había manera. Completo. Y era mis niñas metidas en el colegio online y yo en la casa. 150.000 snacks al día, almuerzo, cena, todo, me tocó a mí. Ahí. Y claro, él trabajaba full y sí llegó un momento donde yo dije, es hora de como de sacar el sarcasmo y este proceso por donde yo estoy pasando, que en realidad era un proceso importante porque yo sabía que yo no era la única que estaba en ese sitio encerrada. Sí. Y no solo encerrada físicamente, de casa, ¿no? Mentalmente. Encerrada. En una relación donde ya no quería estar, en una relación donde yo no estaba creciendo. Y en el momento en que empecé a crecer, que yo me fui viral, me vino Associated Press y me hizo una entrevista. Y esa entrevista terminó en 40 publicaciones. Sí. O sea, fue increíble. Yo terminé hasta en el Japan Times, que yo dije, ¿Qué? ¿Cómo llegué ahí? O sea, Washington Post, el Miami Herald, el New York Times, el New Yorker, o sea, todos lados. Y yo crecía y claro, para él no fue como un lugar muy chévere porque yo estaba creciendo. Claro. Estabas encontrando tu identidad. Estaba encontrando mi identidad y estaba poniendo una voz para las mujeres como yo que habían pasado por una pérdida de alma por completo. Una pérdida de alma por completo. O sea, era como que, ¿dónde me quedé yo? Claro. Yo soy artista. O sea, ¿dónde me perdí? Entonces empezó una búsqueda interesante. Después llevamos a las niñas de Miami a un campamento y yo me quedé encerrada en Miami por 3 semanas en un hotel, que claro, era mitad de pandemia, me quedé sola y por casualidad de la vida yo para ese viaje me llevé mi cámara, una luz y un trípode. Lo que necesitabas. O sea, lo único que necesitaba. Y me inventé yo misma una residencia artista en el hotel. Pasé por una disciplina, me paraba a las 5 de la mañana, me iba para la playa, empecé a escribir, o sea, journaling, que se convirtió en mi vida. Después de eso, me sentaba en una piedra que hay allá cerca del hotel. O sea, lloré como una Magdalena por esas 3 semanas, pero de ahí me iba para mi casa, hacía una foto, editaba, almorzaba, salía, foto, editaba, me acostaba dormido otra vez a las 5 de la mañana. O sea, fue una disciplina súper... Y mi trabajo cambió. Claro. Un trabajo de pandemia, de doméstico, a un trabajo evolucionó a una cosa más como un storytelling de la historia de una mujer. Claro, es la única historia que yo conozco, porque es la única historia que he vivido. Y la historia doméstica, la historia de mamá y la historia de perderse, yo la he vivido. Yo no sé la historia de los demás. Entonces, empiezo con ese trabajo también le va súper bien y hago mi segundo proyecto público, que es el de las botellitas. Ajá. Que hice unas botellas de prescripción de amor, coraje y resiliencia. Y todas tenían adentro unas cartas escritas a mano. Pasé 2 semanas y media escribiendo cartas. Eran todas como un reflejo de qué te dirías tú si estuvieses viéndote en el espejo y hablándole a una amiga. No a ti, porque por mala suerte no sabemos muy bien hablarlo bonito. Sí. Pero ¿qué le dirías a una amiga? Y monté ese proyecto, mi amigo Cristian me ayudó muchísimo con eso. El día de las botellitas, que está acá con nosotros, ese día de las botellitas fue de verdad como un release de ya yo conseguí o pensaba que había conseguido el amor propio, la resiliencia y el coraje para hacer lo que tenía que hacer. Viene el 2021 y decido divorciarme. Se acabó. No más. Ya. Y romper patrones. Patrones generacionales de no, yo me quedo aquí porque es como de que vas a vivir. No sé, yo soy artista, yo estoy segura que puedo. Claro, o sea, te das cuenta que la perspectiva puede cambiar, sí. Que los caminos no son siempre lineales. Exacto. Que encontrar tu voz, encontrar el amor propio era como lo más... Es lo más importante. Sí. Que tener el alma o la luz encendida hace que uno, ¿sabes? Camine. Sí. Hacia cualquier lugar, pero camine. Pero camina, exacto. Y de ahí en adelante al presente, ¿no?
¿cómo se siente, digamos que el presente y cómo, porque Lara es creativa, Lara es artista, pero Sí. Lara también es una embajadora de la moda. También. Eres una referencia para quienes te seguimos, quienes te conocemos, quienes pues, estamos ahí mano a mano con tu trabajo, de lo importante que es comunicar a través de esas prendas que usas. ¿Cómo se relaciona la industria de la moda y esta ciudad en donde vivís con todo lo que expresas al día a día? O sea, esta ciudad, primero la moda vive en todos lados. Y yo sí soy muy creyente de que lo que tú te pones, todas las mañanas es como un canvas, es una pintura que no ha sido pintada. Y tú puedes decidir, dependiendo de cómo te sientes, vestirte. Yo, por ejemplo, yo uso muchos sombreros, tengo un montón de sombreros, me encantan los sombreros, tengo todos los colores de sombreros. Para mí un sombrero es como parte de mi tu ser, ADN. ¿sabes? Sí, de mi identidad. Cuando hice el trabajo de la pandemia, lo hice ya, como yo trabajaba en PR, en Relaciones Públicas, en moda, aquí en Nueva York, y lo hice por 10 años antes de la pandemia. Tenía muchísima ropa que me habían dado varias compañías para hacer fotografía y contenido. Okay. Claro, nos encierran y eso se queda ahí. Y yo dije, bueno, voy a trabajar, en vez de como yo venía trabajando de manera una influencer, dije, yo soy artista y tengo un concepto y voy a echarle pichón a mi concepto, pero voy a meter todas estas prendas que tengo, porque son bellísimas, y de una vez, a la misma vez estoy también ayudando a estas compañías que están también encerrados, que están en pandemia, generando un tipo de generando contenido para ellos, y claro, ellos van a repostear todo lo que yo estoy haciendo, porque hay una foto, por ejemplo, que se llama Partes de mí, que es una foto bellísima. Bueno, a mí me encanta, es una foto en la bañera donde se ve como mi pierna, sí, y una mano y hay un tacón de Badly Mishka. Yo iba a trabajar con Badly Mishka para hacer el contenido y lo usé para eso y ellos repostearon esa foto. Hice una foto con unos pañuelos de Hermès y ellos repostearon esa foto. Hice fotos con Mili, con Alison Olivia, o sea, con todas estas compañías maravillosas. Y claro, el concepto era interesante para ellos porque era algo distinto. Y yo, o sea, si tú ves mi Instagram, por ejemplo, del 2020 hacia atrás, es un Instagram completamente distinto. Un Instagram sin concepto, sin contenido, sin profundidad. Y luego empiezas a ver que hay una profundidad, hay una historia, hay un cuento, hay un concepto. Y es ese concepto de, yo soy artista, yo no soy influencer. Y ahorita hay gente que me dice, bueno, si eres influencer porque influencias a fotógrafos. Ok, eso es otra vaina, eso es otra cosa. Pero en realidad la moda creo que ayuda mucho y todavía yo en mis fotos nunca hago fotos sin pensar en qué me voy a poner. Claro. Yo acabo de hacer una foto hace 4 días, creo que fue, no, el viernes pasado. Hice una foto que tenía tiempo pensando y es una foto que como una pijama de Alison Olivia. Okay. Con una maleta en un río, como que ya, es hora de guardar esas vainas en la maleta, tirar la maleta para el mar, próximo paso. Sí. Y siempre para mí es importante que tienes puesto. Ahora estoy entrando como en otra onda de hacer fotografías de gente. Ya estoy como dejando un poquito lo que es el autorretrato, que ha sido como mi historia por años, pero claro, porque ha sido más fácil para mí también ser mi propia modelo, porque tengo chamo. O sea, no tengo que coordinar con nadie, sino conmigo. Sí. Y entiendes tu propio concepto. Y entiendo mi propio concepto. Quizás en donde tienes que parar, todo y lo estoy viendo en mi cámara, y lo estoy viendo en mi teléfono, y, o sea, y para mí también, cuando yo hago esas fotografías, no es nada más hacer una fotografía, es un momento por donde yo estoy pasando en mi vida. Y es internalizar, canalizar, es terapia. Total. O sea, cuando yo me fui para el mar a las 5 de la mañana con unas flores y un vestido bello, o sea, no fue rebautizarme, porque, claro, no fue nada más a eso, a hacer una foto bella, fue a pasar por un proceso de rebautizarme, dejar a la Lara vieja atrás y abrir espacio para la Lara nueva que venía. Para mí esta foto significa eso. Wow. Y cuando yo se la explico a la gente que las compra en ferias o las compran por internet o lo que sea, en verdad esa es la historia. Esto es un rebautizo, esto es un reassessment, esto es un renacer. Para poder entrar en un segundo paso, un segundo ciclo, tienes que dejar el ciclo viejo. Ay, me que gusta. Ay, me encanta. O sea, para entrar en un nuevo ciclo tienes que abrir espacio para y sacar que eso llegue, eso claro, viejo y abrir espacio. Eso, por ejemplo, es
es un proceso que yo pasé. La foto es bella, yo la amo, pero para mí más importante es el proceso por donde yo Claro. pasé. Y bueno, sí, así ha sido como un poco la historia de Lara, metida en su mundo de fotografía. Las cosas van cambiando, van fluyendo. Este año he hecho, claro, yo este año pasé por una depresión como, mira, estuve deprimida para el coño viejo, enero, febrero, marzo y abril. O sea, yo pasé 2 años y medio sola con mis hijas, sin ningún financiamiento de mi ex marido, y fue difícil. Y era como cruzar una piscina con un cuchillo pegado en la espalda. Échale bola, cruza la piscina, Claro. no te puedes ahogar. No. Pero claro, pasé 2 años y medio de eso y claro, llegó este año que al fin ya tengo un poquito de child support y decidí, este año voy a bloom. Esa es mi palabra del año, bloom. Okay. Florecer, sí. Sí. Mm, ¿Qué le dirías a esa Lara de esos meses atrás? Ahora que la puedes ver en retrospectiva. que todo es temporal. Que creas en el universo y que confíes. Porque esa Lara hemos sido cualquiera. Sí. Todos hemos estado en Todos ese hemos lugar. estado ahí, sí. Yo la verdad es que yo creo que yo nunca en mi vida había pasado por un lugar tan oscuro. En verdad fue bastante oscuro. O sea, estuve 4 meses básicamente encerrada en mi casa. Y claro, en parte era así como cuando empecé a fluir, que o sea, fue el arte lo que me salvó. Yo contacté a una amiga mía que se llama Carlota y le dije, quiero hacer un proyecto, ayúdame, ella es curadora. Nos sentamos, empezamos a ver todo mi trabajo desde años atrás y ver la historia que yo he estado construyendo, entenderla, visualizarla. Empecé con un proyecto que se llama Ella no rompe ni un plato, que me da mucha risa porque es una cosa muy latina. Y no solo que es latina, sino que no existe él no rompe un plato. Okay. Es solo ella. Ella. ¿Sabes? La mamá perfecta, la esposa perfecta, la amiga perfecta, todo perfecto. Ella ya no rompe ni un plato, ella es... Hasta que llegó un momento donde dije, no, ya, hay que romper platos. Vamos a romper toda la vajilla. Hay que romper la vajilla, hay que romper reglas, hay que reconstruir reglas, hay que reescribirlas, hay que repensar. Y empecé con ese proyecto y empecé a hacer journaling, escritura sobre los platos, después rompía los platos y después los pegaba con gold leaf. Okay. En Japón hay una tradición que se llama kitsugi. Ajá. El kitsugi es una tradición que cuando se rompe la vajilla, la vuelven a pegar con oro. Porque la idea es que lo más bonito no es la vajilla, sino es las partes rotas de la vajilla. Yo no sería la mujer que soy ahorita si no fuese por esas partes rotas, ¿sabes? Esas son mis partes más bonitas. Esas son las partes que me han hecho crecer. Entonces, claro, empecé ese proyecto y en abril, finales de abril, empiezo como a ver mi luz otra vez. Pasan cosas maravillosas en mayo. Después en junio termino haciendo esa instalación de Ella no rompe ni un plato en un local en Beacon, donde está el Museo de Día Beacon. Y fue parte de una cosa que se llama el Upstate Art Weekend. Entonces estuvo en New York Times y estuvo en un poco de periódicos y la gente vino y vio el trabajo y expliqué el trabajo y fue de verdad súper bonito. Pero sí yo le diría a la Lara de ese entonces como que todo es temporal, todo tiene su proceso. No, sé paciente y no importa, o sea, lo más bonito es demoler y tener un punto donde ya demoliste todo porque empiezas a construir otra vez y las bases las construyes con más fuerza porque ahora tienes que montar una casa, pero esas bases ahora son, ya no tiene 25 años y no sabe quién es. Claro. O sea, ya es una mujer hecha y derecha con hijo y sabe quién es. Entonces, obviamente esas bases ahora son duras. Duras. Y esa casa que estoy construyendo es una casa con hogar. Fuerza, es un hogar. Un hogar. Sí. Sí, porque, bueno, yo tengo esta teoría de que una casa tiene techos, tiene paredes, pero un hogar es un lugar al que tú puedes llegar, te puedes sentar y te puedes sentir pleno. Sí. Y seguro. Estés sola o estés llena de gente, ¿no? Sí. Y es eso, te sientes segura. Me gustaría preguntarte sobre cómo se maneja el spotlight, ¿no? El estar en la luz, el hacerte viral, el crear proyectos, conceptos que conectan con la gente
¿Y qué le dirías a quienes están iniciando, ¿sabes? A quienes, digamos que, porque la globalización y el día a día, yo creo que esta época quiere todo así, quiere que todo sea rápido, quiere hacerse viral Sí, rápido, quiere millones de followers instantáneos y hay un trabajo que se hace día con día que es lo que te lleva, ¿no? claro. A los resultados. Mira, lo primero que yo diría es ser lo más auténtico que puedas contigo mismo y con tu trabajo. No, Concuerdo. no hagas las cosas que vas a hacer porque hay otros que les va bien. O sea, yo fui influencer de moda más porque era como que lo que había, lo que estaba, lo que se veía, lo que funcionaba. Y cuando yo decidí, en verdad, hacer fotografía basada en algo que a mí me gustaba y que a mí me interesaba, con un concepto que para mí era interesante, creo que eso fue lo que empujó todo eso. O sea, cuando mi Associated Press viene a entrevistarme, era un artículo de tres artistas que habían crecido en la pandemia. Okay. Y yo el Spotlight, la verdad, lo manejo bien, me lo disfruto. O sea, no me lo trago, sino es como que cool. O sea, si yo puedo inspirar a más gente a entender que primero no estás solo, por donde sea que estés pasando, por la oscuridad, por el momento creativo, por un momento donde nada funciona, eh, por problemas de relaciones personales o relaciones de pareja o lo que sea, no estás solo. Y sí soy muy creyente de que si tú de verdad haces lo que te gusta y lo que crees que es lo que es para ti, sí creo que vas a entrar, porque todo tiene un nicho. Los nichos son para todo el mundo. Esa idea de que la única manera que te puedes hacer viral o que te puedes que es de esta manera, eso es mentira. Tú vas a llegar a donde tienes que llegar siendo tú. Mientras más auténtico eres y más honesto eres tú contigo mismo, de qué es lo que te Más gusta. Si a ti te gusta tomar fotos de abejas, hazla. El hecho de que no hayan 1000 personas que toman fotos de abejas no significa que tú no no puedes sea, crecer, claro. ¿sabes? Entonces, o sea, por ejemplo, hay mucha gente que a veces me dice como que, bueno, tu fotografía a veces es muy dramática, es triste. Y yo, ¿sabes qué? Mi fotografía representa lo que yo estoy pasando en mi vida. Y si es tristeza, es tristeza, y si es felicidad, es felicidad, y si es confusión, es confusión, y si es lo que sea. Pero eso es lo que para mí es más importante, satisfacer mi propio ser terapéuticamente por Claro. medio del arte, que satisfacer a los 23.000 followers que tengo en Instagram. Sí. ¿Me entiendes? Y cuando hay gente que me dice, no, que yo solo tengo 300 followers, le digo, ok, vamos a ver esto aquí. Si tú te montas en un escenario y tienes a 300 personas sentadas enfrente, Es eso muchísimo. es bastante. Son 300 personas que agarraron su tiempo, su energía, su espacio para ver lo que tú estás haciendo. Es bastante. No Agradeceles. necesitas tener 23.000 followers. Total. O sea, yo con 300 soy feliz. Si esas 300 personas están viendo mi trabajo y están haciendo de su tiempo para ver lo que yo estoy creando, para conectarse conmigo, para escribirme un DM. O sea, por ejemplo, la entrevista que salió hace poco ha sido así como, me han llegado unos DMs súper honestos y súper, wow, como que bien heartfelt de lo que ellos sintieron cuando me escucharon en esa entrevista. Porque no todo el mundo, claro, el Instagram es un lugar que puede ser bastante lindo y que yo trato en verdad de no hacerlo un lugar solo lindo. Claro, que tenga O sea, yo soy muy un auténtica en mis propósito. redes. Cuando estoy mal y lo comparto. Cuando estoy bien y lo comparto. Y ese es Cuando, el valor de crear comunidad. claro, es que la gente se identifica contigo porque tú eres un ser humano, no porque eres un invento de Instagram Claro. o de TikTok o whatever. Que tengas más followers, que no tengas más followers, da igual. Lo importante es que conectes. Porque conectar es amar. Y amar es conectar. Wow. Sí, y hay otra cosa que es como que no lo sé decir en español, pero tú no quieres fit in, tú no Okay. quieres encajar, Encajar. tú quieres querer encajar en un grupo
a querer ser parte, pertenecer a un grupo. Y yo prefiero pertenecer a un grupo auténticamente que encajar y cambiarme yo, porque si tú te cambias para encajar en un grupo, primero que no estás siendo fiel contigo, No, estás cambiando tu ser para encajar en un grupo que al final no te va a servir de nada. exactamente. Entonces, bueno, eso creo que es como bastante importante. Y todo el mundo tiene un lugar. Todos. Y soy fiel creyente de eso, fiel creyente, o sea, de verdad. Y también soy muy creyente del universo. Por supuesto, la energía nos falla. La Y energía. todos estamos conectados de alguna manera Sí. porque el universo pues así lo quiso, ¿no? Sí. Entendiendo que el tiempo, el lugar, el espacio es perfecto cuando es. Sí. Sí, cuando se nos da. Ya nos vamos adentrando a la parte final. Dale. Me gustaría que le dieras un consejo, no a ti, ¿no? Sino a tus amigas o a esas versiones adultas que van a ser tus hijas. ¿Sí? ¿Qué consejo te gustaría que tus hijas en su versión adulta escucharan y dijeran, ok, sí, qué bueno haber escuchado esto? Bueno, y siempre se los digo, siempre le digo a mis hijas, o sea, no hagas las cosas porque hay alguien que quiere que las hagas, hazlas porque tú quieres. O sea, yo soy artista y mi exmarido es médico. No seas médico porque alguien quiere que tú seas médico. No seas artista porque a mí me gustaría que tú seas artista. Tú tienes que ser quien tú crees que quieres ser. Y que, otra cosa también, siempre les digo, vas a fallar miles de veces. Pero es importante fallar para poder reconocer qué son las cosas que fallan, para poder arreglarlas, para poder mejorarte. Pero olvídate de que la vida no hay fallar. O sea, fallar hay por montones. Y siempre les digo también, o sea, para llegar a ser bastante bueno en lo que estás haciendo, tú necesitas al menos una década. Tienes que echarle pichón por una década. Sí. Porque es así, o sea, 10 años. 10 años no porque son 10 años, sino porque ese es el nivel de experiencia que tienes. Y en 10 años tienes espacio para crecer, para fallar, para entender, para cerrar la compañía, volver a abrir otra, para de repente hacer algo distinto y darte cuenta que no te gusta. Y después decir, no, me gusta más lo que estaba haciendo. Para conocerte, para lograr amarte, para ser auténtico contigo mismo. Y siempre ser como muy honesto contigo mismo. Porque sí creo que si no tienes esa honestidad contigo mismo, o sea, fallas. Sí. Es como estás como construyendo una carretera del cual no te va a llegar a ningún lado. Sí, creo que sería. Qué buenos consejos. Se los digo todo el tiempo. ¿Qué significa Venezuela para ti? Corto, breve, para no llorar. Venezuela para mí significa, luz, olores, la silla en el jardín de mi casa, que está que se cae y mi mamá no la va a sacar del jardín porque era mi silla. Hay un banquito en el jardín de mi casa donde yo me sentaba por horas todas las tardes a hacer tarea, a escribir. Yo siempre creo que sí he sido como bastante introspectiva, siempre me gustaba escribir, siempre he tenido un poquito de esa como, siempre he disfrutado un poquito de mi soledad. Sí, yo soy una persona que yo disfruto mi soledad y en verdad crezco mucho en mi soledad. No significa que me siento sola, no, sino que me gusta estar sola a veces. Sí. Es importante. Venezuela significa los roques, el mar transparente, unos pequeños, ay, qué rico, una arepa a las 4 de la mañana, un queso bayanés, un queso palmizulia, un queso palmita. O sea, una caminada en el Ávila. Sí, es mi casa, en verdad. Yo tengo 10 años que no voy para Caracas, además. Imagínate. Sí, iba a ir porque yo tenía una exposición el 28 de julio. Ok. Y después tuvimos que cancelar porque las elecciones las cambiaron para el 28 de julio y mi mamá y que... No, y de verdad, gracias a Dios, no fui porque de verdad no. Pero bueno, la movimos para el año que viene y eso va a funcionar el año que viene. Pero sí, Venezuela significa luz. La luz en Venezuela no hay como la luz en Venezuela. Okay. Y la gente.
sea, la gente, la verdad es que... Y queso blanco. Los No hay, 17 no tipos de hay quesos blancos que como existen en nuestro Venezuela. queso, O sea, es verdad. like, queso blanco y un plátano, más nada. Más nada, O y uno sea, más feliz nada, un con plátano eso. al horno y queso blanco palmita. Sí, 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 concuerdo, lo Need I say comparto. more? O sea, Lo comparto al total. 100%. Creo que esa es una de esas cosas que uno suele Sí. extrañar así muy puntual. Sí, pero significa también melancolía, Sí. significa como hogar, significa... Es un lugar al que siempre vamos a querer volver. Sí, sí, sí. Me siento que en verdad mis raíces están muy arraigadas en Venezuela. Y lo inculco a mis hijas. Sí, Venezuela es eso. Me siento que en verdad mis raíces están muy arraigadas en Venezuela. Y lo inculco a mis hijas. Sí, Venezuela es eso. Dios. Y lo poderoso entonces de contar historias con voz propia. Donde hayas el valor ahí, de encontrar tu voz. Yo creo que tu voz es lo mejor que le puedes dar al planeta. Porque todas las voces son importantes. O sea, yo soy un gran creyente de que todo el mundo tiene un talento, todo el mundo tiene algo que traer a la mesa, de que trabajar en equipo no significa que hay un líder o hay un mediano. No, trabajar en equipo es trabajar en equipo, crecer en comunidad. Pero tu voz es importante porque tu historia no solo se refleja en ti, se refleja en muchos. Y hay gente que no tiene la valentía todavía, que no ha tenido el momento para expresar esa voz. Y al ver que conectan con tu voz, se conectan con ellos mismos y con las posibilidades que hay y la capacidad que hay de tener tu propia voz. Wow. Sí, 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 eso. Comparto 100% de eso. Gracias. No, Gracias por estos minutos de conversación, por conectar con todos nosotros, por dejarnos conocerte un poquito más e inspirarnos Bueno, en el proceso. Y qué bonito, ¿no? Tener la oportunidad de compartir contigo. Cuéntame tú desde dónde estamos grabando esta entrevista, por favor. Estamos grabando esta entrevista. La verdad es que no sé cómo se llama este sitio, pero es uno de mis sitios favoritos aquí en Brooklyn. Está cerca de mi casa. La comida es divina, pero los tragos también son exquisitos y tiene estas picnic tables que a mí me encantan. Tiene este como que feeling de pueblo. Y sí, yo me mudé para Brooklyn hace 4 años ya y entiendo ahora por qué la gente se muda para Brooklyn. Ok, qué divino, qué extraordinario. Ahí nos van a decir en dónde estamos. Se llama Tetzao. Y es barbecue. Divino, huele divino. A mí me encanta un barbecue. De verdad. Sí, huele rico. Gracias, Lara, muchísimas gracias. No, vale, gracias Increíble a ti. compartir. Gracias. Y gracias a ustedes por escuchar esta conversación aquí. Gracias por con voz escuchar. propia. Lara Alcántara, Constanza Rojas. Nos escuchamos pronto. Y cuando quieran pueden venir a visitarme en Lara Alcántara en Instagram y vengan a este paseo de vida y este journey tan completamente bienvenidos cuando quieran.